Del Titanic se han hablado un sinfín de cosas. Es una historia tan fascinante como trágica. Es el barco más famoso de la historia y lo envuelve un aire de misticismo que mezcla tanto leyenda como realidad. El barco más grande de su época, el viaje inaugural, el catastrófico final, todo tan fantasioso y real a la vez. Acompáñenme a adentrarme a estas aguas para conocer en más detalle al barco más famoso de la historia, el Titanic. Con este video quiero comenzar una serie para contar todas las cosas y historias que envuelven a este navío. Como he dicho, este barco es el más famoso, por lo que muchas personas abordan los temas ampliamente conocidos, como que era el barco más lujoso de la época o que era el más grande. También son incontables los videos que se centran en hablar del naufragio, pero también hay otros temas a los que casi no se le presta atención, como quién creó al Titanic, cómo surgió la idea, y más importante aún, por qué era tan grande. Y es en todo esto en lo que me centraré en este primer video, que provocó el origen del RMS Titanic. Desde la colonización de América surgió la necesidad de mantener conectado a dicho continente con Europa, y la única forma de mantener ese contacto era por medio del océano. Los aviones tardarían un par de siglos en llegar. La única forma de transportar mercancía o personas eran por tanto los barcos. Se utilizaron distintos estilos de navíos para emprender estos largos viajes. La necesidad de atravesar el Atlántico de forma segura y eficiente era la prioridad. Para ello se crearon barcos en específico para surcar estas aguas. Y para esto se crearon los transatlánticos, que no son barcos que se cambiaron de género. El prefijo trans significa de un lado al otro, por lo que los buques transatlánticos eran barcos que podían ir de un lado al otro del Atlántico, por lo que podían pasar días o semanas o inclusive meses en el mar sin la necesidad de avistar costas. Los primeros transatlánticos surgieron a mediados del siglo XVII. Eran responsables de transportar correo y ocasionalmente viajeros. A principios del siglo XIX, con la revolución industrial, llegan los clippers o barcos de vela, a veces capaces de alcanzar velocidades superiores a los 20 nudos, aunque en muy pocas ocasiones. Lo normal era surcar las aguas con velocidades no mayores a los 5 o 6 nudos, por lo que algunos de estos viajes podían tardar hasta 2 meses. Los transatlánticos a vapor, con el tiempo, los sustituyeron y al principio utilizaban paletas, que después se abandonó en función de las hélices. Estos navíos empiezan a tener rutas y horarios establecidos, por lo que empieza un servicio regular de pasajeros y carga, cada vez en mayores cantidades, por lo que se vuelve necesario incrementar el tamaño de las naves. Los barcos de madera, de grandes dimensiones, tienden a ser más frágiles, por lo que se abandona este material en función de hacer cascos de hierro y posteriormente de acero. La inmigración hacia América, que experimentaba un auge económico, acrecentó la necesidad de navíos grandes que pudieran llevar a una mayor cantidad de pasajeros en cada viaje. Así también surge la necesidad de transportar a la gente lo más rápido posible de un continente al otro. Y con esto llega la bandera azul, que era otorgada al buque que lograba hacer el viaje de Europa a América cruzando el Atlántico en la menor cantidad del tiempo. De esta manera se hicieron máquinas más capaces para cumplir estas funciones. Varias compañías vieron en estos viajes la oportunidad de hacerse con las rutas comerciales, lo que creó disputas entre ellas. Una de estas rutas era Liverpool-Nueva York. White Star Line era una de estas compañías y esta mantenía cierta competencia con Cunard Line. Contrario a lo que mucha gente puede pensar, el Titanic no fue el único barco lujoso de White Star, ya que bajo el mando de Thomas Ismay se construyeron, por ejemplo, el RMS Oceanic de 1870, un barco que ya ofrecía camarotes de primera clase en medio del barco, con detalles como grandes ojos de buey, electricidad y agua corriente. El lujo y los avances en la tecnología de los barcos sufrían una evolución constante,
lo que también dejaba obsoletos antiguos mecanismos como las velas auxiliares. En 1899, White Star Line introdujo un nuevo barco, el RMS Oceanic, no confundir con el de 1870, que fue el más grande de la época, con unos 215 metros de eslora. Fue el más grande hasta 1901. Este marcó un punto de inflexión en la compañía, que dejó de competir en velocidad con sus rivales para centrarse en la comodidad de sus pasajeros y el lujo de sus buques. Varias de estas compañías no atravesaban su mejor momento, y una de estas era Cunard, la cual quería recuperar su prestigio. Para ello llegó a un acuerdo con el gobierno británico en 1902 para construir dos transatlánticos, el RMS Lusitania y el RMS Mauritania, los cuales podían alcanzar una velocidad crucero de unos 24 nudos y entraron en servicio en 1907. Estos buques de 4 chimeneas, impulsados por turbinas de vapor, no tardaron en hacerse con la bandera azul. El Mauritania, de hecho, la retuvo de forma ininterrumpida por un periodo de 20 años. Pero volvamos al pasado. Ahora que ya tenemos contexto de la época, Ismay compró White Star Line en 1868. Tras esto, no tardó en hacer un pacto con la empresa de Gustav Wolf, la cual se llamaba Harland & Wolff, estableciéndose así una alianza entre White Star Line y los astilleros de Belfast. Aquí mismo sería luego donde se construiría al Titanic. En la época era costumbre tener un tema en común para los nombres de los barcos. White Star Line utilizó el sufijo "ic". Por eso los nombres de los barcos terminaban con dichas letras. Algunos ejemplos son el Titanic, el Oceanic, el Britannic, el Atlantic, etc. En 1902, White Star Line entró en la International Mercantile Marine Company, perteneciente al banquero John Pierpont Morgan, mejor conocido como JP Morgan, en un intento por monopolizar el mercado. Como había mencionado, White Star había renunciado a la velocidad, compensando esta con lujo. Es por eso que cuando Cunard votó a Lusitania y Mauritania, reyes absolutos de la velocidad en su momento, y también los buques de pasajero más grandes del mundo, con unos 239.9 metros y 240.2 metros de eslora respectivamente, cada uno sobrepasando las 31.000 toneladas. White Star debía hacer algo para superar a la competencia, y como no podía hacerlo en velocidad, lo haría en tamaño y en su especialidad, el lujo. Es entonces que surge la clase Olympic, que se conformaría de 3 navíos. Fueron diseñados en conjunto entre William Pierre, su sobrino Thomas Andrew, gerente de construcción y jefe del departamento de diseño de Harland & Wolff, y el cuñado de Pierre, Alexander Carlyle, diseñador en jefe y gerente general del astillero. Tras elegir el diseño, se nombraron a los barcos Olympic, Titanic y Gigantic. Estos nombres hacían referencia a la mitología griega, que marcaba a los olímpicos, los dioses, los titanes y a los gigantes. Posteriormente, luego del accidente del Titanic, el Gigantic sería cambiado de nombre al que todos conocemos, Britannic. Estos barcos superarían con 30 metros de eslora a sus rivales Mauritania y Lusitania. El proyecto de la construcción de los barcos fue aprobado por Ismay el 31 de julio de 1908. Los planos fueron concluidos en otoño del mismo año y la construcción fue financiada por JP Morgan. Bajo la supervisión de Andrew y Carlyle, el Olympic y el Titanic se construirían uno al lado del otro en las oficinas de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Debido al tamaño de ambos buques, un nuevo pórtico de 256 metros de largo por 52 metros de alto necesitó ser construido para acomodar ambos buques, dado que ninguna otra estructura existente era lo bastante grande para el trabajo. Y hasta aquí este video. En el siguiente profundizaremos más en lo que fue la construcción del Titanic y ya entraremos de lleno en la historia del mismo. Si este video les ha gustado, den me gusta y suscríbanse y déjenme sus opiniones en los comentarios. Sigan siendo curiosos y nos vemos en la próxima.